para un destino profético en Dios. Amén. Así que Dios te señaló con propósito, con destino. No está en el planeta Tierra por casualidad. No solamente te llamó, sino que te justificó y te glorificó. Hay tres palabras para gloria. La palabra Shekinah, que es el hábitat de Dios, se sobreentiende que no fue con la Shekinah, sino desde la Shekinah, donde nos glorificó. Otra palabra, Kabob, que habla de su presencia fuerte, pesada. Tampoco fue con esta esencia, con esta fuerza pesada, con la Kabob que nos glorificó. Es obvio que aquí está hablando de la doxa. Doxa, para glorificar, tiene que ver con concepto, tiene que ver con idea. Lo que está diciendo que antes de la fundación del mundo, Dios puso un concepto, una idea en nosotros. Así que esa idea está en nuestro espíritu. Cuando el hombre cayó en pecado, hubo un bloqueo por la muerte del hombre espiritual. Así que Cristo tuvo que venir a vivificarnos y reactivar esta idea que reside en nuestro espíritu. Recuerde que usted es conforme a la imagen de Dios, no en el cuerpo físico ni en el alma, sino en el espíritu. La Biblia es clara y específica cuando dice que el primer Adán es un alma viviente, pero el postrer Adán, Cristo Jesús, es un espíritu que vivifica. Lo que se vivifica, obvio, tiene que estar muerto. Así que nuestro espíritu estaba muerto y Cristo vino y lo vivificó. Es como formatear el disco duro de una computadora. Estaban ahí los elementos de información, de idea, pero se necesitaba un vínculo con el que hizo la computadora. Así que cuando vamos a Cristo, tenemos el concepto del Padre y podemos establecer el reino de Dios doquiera que nos movamos. Así que nosotros tenemos la doxa, el concepto de Dios. Desconectado del concepto, nada podemos hacer. Amén. La Biblia nos dice que Dios escogió un pueblo y la idea fue enseñarle a ese pueblo su concepto. Éxodo 19, 5 en adelante dice: oye Israel, si oye hoy mi voz, ustedes serán mi especial tesoro, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido. Pero está como consecuencia o como prerrogativa que tienen que escuchar su voz. Escuchar su voz significa conocer lo que él está diciendo, saber cuál es su idea, saber cuál es su pensamiento. Amén. Cuando alguien expresa una palabra es porque antes ha tenido un pensamiento. Los pensamientos se forman en la mente de la persona. Así que si ellos escuchaban la voz de Dios, sabrían cuál era el pensamiento de Dios. Por eso Dios le dio la ley, los mandamientos o los mitzvot, para que se rigieran por ello. Dios le dijo a Josué que no se aparte de ti este libro de la instrucción. Mientras tú te mantengas siguiendo los pasos, las directrices de estas enseñanzas, nada ni nadie te podrá hacer frente. Y mientras Josué se mantuvo siguiendo las ordenanzas, las directrices del Señor, nada ni nadie le pudo hacer frente. Desde que se desviaban del concepto, perdían el contacto con el Dios del precepto. Y no hay forma de mantenerte en un concepto si no tiene una ligación con el Dios del precepto. Concepto es pensamiento, idea, entonces precepto es pensamiento anterior, idea anterior. Tenemos que conectarnos con la fuente para poder subsistir y ayudar a otro a mantenerse en el camino. El pueblo de Israel, dice la palabra, que mientras estuvo vivo Josué y los ancianos que conocieron al Señor, el pueblo prevaleció. Nunca el enemigo prevaleció contra ellos. Pero una vez que muere Josué y mueren los ancianos que conocieron al Señor, se levantó una generación que no conocía al Señor. La palabra en griego para generación es genea. Y genea tiene que ver literalmente con transferencia de pensamiento, transferencia de idea. Así que la idea que captó del Señor Josué y los ancianos se rompió cuando esa generación dejó de recibir la idea de Dios.
Por ende el enemigo vino y usurpó el lugar que le correspondía en Canaán. Así que Dios tuvo que levantar jueces dispuestos a tener la idea de Dios. Y mientras vivía el juez, el pueblo prevalecía, el pueblo ganaba toda batalla. Pero cuando moría el juez que tenía la idea de Dios, entonces el pueblo claudicaba. Por mencionar uno de esos casos, Jueces capítulo 6, dice que el pueblo de Dios hizo lo malo ante la presencia de Jehová, y que Jehová lo entregó en manos de los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Ellos clamaron a Dios y por supuesto por la práctica de su pecado Dios no pudo ir a presentársele, sino que le envió un profeta que le recordó que Dios los sacó desde Egipto y que los trajo con poder y con gloria. Después de esto, entonces sí viene el ángel de Jehová y va donde Joás, el abieserita. La palabra Joás significa Dios proveerá, o sea, Dios reservará. Dios se proveyó de este hombre llamado Joás para a la vez proveerse a través de Joás de alguien llamado Gedeón, el que corta, el que rompe. Dios nunca deja el tablero vacío, siempre tiene ficha clave para darle al enemigo jaque mate. Así que tú eres de esa ficha que Dios ha provisto para este tiempo. El ángel comenzó a hablar con Gedeón y le dijo: yo estoy contigo, varón esforzado y chair, valiente, rico. Gedeón no lo creyó. No lo creyó porque su padre le había provisto de ciertas informaciones y conceptos que no eran malos, pero estaban limitados. Él necesitaba conocer la doxa, el conocimiento, el concepto de Dios para este tiempo. A veces tenemos informaciones del 1990 y estamos pasos atrás. Necesitamos información del 2016 para poder estar en el tiempo actual. Amén. Así que el mismo Dios se encarga de actualizar a Gedeón. Gedeón era el hombre correcto, en el tiempo correcto, de la tribu correcta, llamado por el Dios correcto, pero estaba haciendo lo incorrecto. Muchas veces, siendo la persona correcta, en el tiempo correcto, llamado por el Dios correcto, podemos estar haciendo lo incorrecto. Y esto es producto de no tener la información correcta para lo que Dios quiere que se haga correctamente. Gedeón estaba en el lagar, señala la Biblia, y en el lagar él estaba trillando trigo. Sabemos que en el lagar no se trilla trigo. Sabemos que el lagar es clásico para pisar la uvas. Y sabemos que cuando se pisan las uvas hay que estar descalzo. Y sabemos que ese vino que sale de la uva, según Proverbio 31, es para dárselo, según la madre de Lemuel, a los que están tristes, a los que están sin esperanza. Amén. Así que Gedeón debía de estar en el lagar trillando, no trillando trigo, sino pisando las uvas, que en el lenguaje espiritual es símbolo de avivamiento. Así que Dios tuvo que darle la información correcta. Una vez que él recibe el concepto correcto y lo transmite a los demás, vienen 32,000 a apoyar el concepto que tiene Gedeón. Pero Dios asume que son demasiados y que realmente no todos están en la mentalidad de Gedeón. Así que Dios dice: voy a probarlo en la noche. Di que el que tenga miedo se vaya. Y 22,000 se fueron porque no manejaban el concepto divino. Realmente no estaban reservados para ese tiempo. Dios dice: siguen siendo demasiado. Llévalo al río, lo voy a probar. Y de los 10,000 que quedaron, 9,700 mostraron: no están reservados para ese tiempo. Nuestras actitudes hablan de si realmente somos reservados o no. No es un asunto de lo que digo, tiene mucho que ver con lo que hago. 9,700 llegaron al río y creyeron que estaban de vacaciones. En tiempo de guerra no hay vacaciones. En tiempo de guerra no podemos desviar la mirada del objetivo de nuestra existencia. Pareciera que llegaron a una playa de Baní y comenzaron a bañarse, comenzaron a desviar la atención, mientras que 300 se enfocaron en la razón de su existencia. Estaban ahí, pero estaban pendientes a todo lo que estaba aconteciendo. Dios le dijo a Gedeón: con esos 300 voy a entregarte
a los madianitas. Según dato histórico, eran 135,000 los de Madián, los amalecitas y los del oriente. Así que en la matemática nuestra no cabe que 300 puedan con 135,000. Pero cuando Dios te ha reservado 135,000 contra 300, 300 es demasiado para 135,000. Lo poco de Dios se convierte en mucho y lo mucho del mundo se convierte en poco.